Imagina esto: mientras Jesús era clavado en la cruz, algo mucho más allá de la comprensión humana se estaba desarrollando en los reinos celestiales. Los cielos no permanecieron inmóviles. De hecho, dos de los arcángeles más poderosos que existen, Miguel el guerrero del cielo y Uriel, la llama ardiente de Dios, no eran simples espectadores. Estaban involucrados en la batalla espiritual que se desató durante ese momento crucial. La crucifixión es una historia que todos hemos escuchado incontables veces, pero ¿alguna vez has considerado las dinámicas ocultas más allá de la escena terrenal? Algo extraordinario estaba ocurriendo en los reinos donde pocos se atreven a mirar. Pregúntate por qué el cielo se oscureció al mediodía justo cuando la luz del mundo estaba siendo apagada en aquella colina. ¿Qué estaba ocurriendo en el ámbito espiritual mientras Jesús soportaba la agonía de la cruz? ¿Y qué papel jugaron Miguel y Uriel en la lucha cósmica del Calvario cuando Jesús, el Rey de Gloria, fue traspasado por aquella lanza romana? Las respuestas no son simples reflexiones teológicas, sino revelaciones que transforman radicalmente nuestra comprensión de la guerra espiritual y de la verdadera profundidad del sacrificio de Jesús. La oscuridad que cubrió la tierra no fue solo un fenómeno natural, fue la manifestación de una batalla que se libraba en el mundo invisible, una batalla con consecuencias eternas. Miguel, el arcángel de la guerra, no permaneció inactivo. Uriel, el arcángel del juicio ardiente, y la luz divina no se limitó a observar. Ambos participaron en la misión celestial que cambiaría para siempre el curso de la historia. Quédate conmigo, porque lo que estos dos arcángeles hicieron en la cruz cambiará todo lo que creías saber sobre la guerra espiritual y la profundidad del sacrificio de Jesús. Es hora de descubrir lo que ha estado oculto en las sombras por tanto tiempo. ¿Listo para profundizar más? Si lo estás, comenta 777 para acompañarme mientras revelamos los secretos del Calvario y desvelamos la profunda batalla espiritual que tuvo lugar durante el momento más trascendental de la historia. El momento asombroso en que el cielo expuso el verdadero rostro de Lucifer en la cruz. Si piensas que la historia del Calvario se limitó a una colina polvorienta fuera de Jerusalén, rodeada por soldados romanos y curiosos espectadores, solo has visto un fragmento de la verdad. La mayoría de las personas ven la cruz simplemente con ojos terrenales, imaginan la madera áspera, la carne desgarrada de un hombre que jadea por respirar y las bocas burlonas de aquellos que lo ridiculizan. Todo eso es muy real, pero solo es la capa exterior de un misterio mucho más antiguo, mucho más oscuro e infinitamente más magnificente. Imagina por un momento, si pudieras ir más allá de los límites de la carne y la vista, si pudieras mirar a través del fino velo que separa el mundo de los hombres del reino de los espíritus, ¿qué verías flotando sobre esa colina sombría llamada Gólgota? ¿Qué pasaría si te dijera que justo por encima de los gritos de la multitud y el choque de los martillos romanos, una guerra ancestral estaba alcanzando su hora más crítica? Un conflicto que comenzó mucho antes de que Adán respirara por primera vez. Permíteme guiarte a esa dimensión invisible donde la realidad adquiere una claridad más aguda y aterradora. Las Escrituras nos dan una pista. Registra que alrededor del mediodía un extraño terror se apoderó de la tierra. El Evangelio de Mateo dice: desde la 6ª hora hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la 9ª hora, Mateo 27:45. Pero haz una pausa aquí. ¿Fue esto solo
una curiosidad de la naturaleza, un eclipse pasajero, el cielo no se oscureció ni se volvió turbio. Se volvió negro tragando la luz misma durante 3 horas implacables. Los pájaros se quedaron en silencio, el suelo parecía contener la respiración, y los corazones de los hombres temblaban bajo una opresión que no podían nombrar. Pero esta oscuridad no era una sombra común, era como si el cielo hubiera tirado una cortina sobre el sol, no para ocultar el espectáculo, sino para marcar un campo de batalla. En el reino espiritual, esa dimensión invisiblemente superpuesta sobre la nuestra rugía una tormenta. Puedes imaginarte de pie allí, sintiendo el peso de una atmósfera tan densa con conflicto que incluso los ángeles callaron sus canciones. Ningún serafín levantó su voz en adoración. En cambio, el ejército celestial flotaba en silencio tenso y vigilante, como si el mismo resultado de la eternidad estuviera a punto de tambalearse con la agonía que se desarrollaba abajo. ¿Alguna vez has sentido una oscuridad en tu propia vida que parecía ir más allá de la mala suerte o la crueldad humana, una penumbra que era casi tangible, como si algo mucho más grande estuviera en juego? Tal vez lo que envolvía el Gólgota ese día fue un eco cósmico de las batallas que aún se libran por las almas humanas. Es un pensamiento sombrío, mientras los hombres clavaban clavos y echaban suertes por las vestiduras fuerzas invisibles, se chocaban en una furia que apenas podía ser contenida por los cielos. Entonces, ¿qué realmente sucedió sobre el Calvario, en ese teatro donde Miguel y Uriel estaban de guardia, donde Lucifer mismo se atrevió a acercarse a la temblorosa tierra? Podría ser que en ese silencioso estremecimiento se estaban trazando líneas y pesando reinos. Mantén esa idea, porque la historia apenas está comenzando a desarrollarse. Lucifer, el caído, la antigua serpiente, que una vez lideró coros de estrellas ardientes en los tribunales del cielo, descansaba sobre su trono de sombras, con los ojos fijos en el Calvario, con una escalofriante satisfacción. ¿Puedes imaginarlo? El mismo ser que una vez se deslizaba por las calles de oro transparente, cuya voz había creado armonías que llenaban la eternidad, ahora acechando en la oscuridad, saboreando lo que creía que era su mayor triunfo. Desde el Edén, cuando escuchó por primera vez ese decreto inquietante resonar a través del jardín, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Génesis 3:15 había planeado para este día. Durante milenios torció reinos, susurró en los tronos e incitó a los hombres a derramamiento de sangre, todo para llegar a este espectáculo espantoso, la semilla prometida de la mujer colgada, mutilada, abandonada. O eso parecía. Pero haz una pausa e imagina, ¿realmente Lucifer entendía lo que estaba sucediendo mientras se enrollaba allí en su orgullo infernal, convencido de que la historia del cielo se estaba desmoronando? No pudo ver quién más se había reunido en el borde de la vista mortal, porque Lucifer no estaba solo en su observación. Flotando en reinos intocables por los sentidos humanos, estaban dos de los seres más enigmáticos y sobrecogedores que jamás hayan estado cerca del trono de Dios: Miguel, el arcángel de la guerra, comandante de los ejércitos celestiales, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», estaba allí, y junto a él estaba Uriel, el arcángel de la luz divina y los secretos ocultos, cuya esencia misma ardía con la sabiduría del Todopoderoso. ¿Puedes sentir la tensión que debía haber palpado entre ellos? Una vibración más profunda que el mismo sonido. La presencia de Miguel
era abrumadora, casi demasiado vasta para que incluso el plano espiritual pudiera contenerla. Se alzaba como una montaña viviente vestida no con oro ornamental, sino con una armadura que ondulaba con un fuego antiguo, llamas más viejas que el sol mismo. Cada placa de su armadura llevaba inscripciones de los nombres del pacto de Dios, El Shaddai, Jehová, Nisi, Elohim, brillando como si fueran grabados en el metal por la mano de Dios. En su poderoso agarre, una espada ardía su hoja vibrando con poder tallada, con el mismo aliento del Creador. Y que de sus alas no eran simples plumas, sino vastas expansiones, que brillaban como nebulosas galaxias enteras, aparentemente encerradas en llamas perpetuas. Uriel era una visión tan intensa que podría abrazar el alma. Todo su ser se asemejaba a un horno dispuesto a la brillantez de 10.000 soles, sus ojos fundidos con revelaciones que ninguna mente mortal podría sostener sin quebrarse. Aunque las escrituras apenas lo mencionan, los escritos antiguos susurran acerca de Uriel como el guardián de la profecía y el intérprete de los acertijos divinos, un confidente de misterios demasiado pesados para las lenguas terrenales. Estos dos habían sido testigos silenciosos durante eones presentes en cada giro crítico del intrincado tapiz de redención de Dios. Eran los guardianes de los umbrales divinos, asegurándose de que cada punto y cada tilde de la línea de tiempo de Dios avanzara sin corrupción. Ahora estaban allí, o más precisamente, flanqueando el tembloroso límite entre el cielo y la tierra, siendo testigos de lo impensable, su propio Creador clavado en madera astillada, jadeando en fragilidad humana. Imagina estar allí arrastrado a ese punto de vista sobrenatural, sintiendo el frío del dominio arrogante de Lucifer, pero viendo la feroz disposición de Miguel y la intensidad incandescente de Uriel. ¿No temblaría tu corazón al preguntarte qué choque podría encenderse si Lucifer se atreviera a ir más allá de lo que el cielo permitía? ¿O sentirías que estos titanes angelicales no estaban preparados para una batalla inmediata, sino que eran guardianes de un plan mucho más profundo, mucho más asombroso, uno que incluso podría llegar a tus propias luchas y vergüenzas secretas? Y así esperaron como toda la creación, conteniendo el aliento en el precipicio de un momento que alteraría la eternidad. Pero lo que sucedería después, en ese silencio cargado entre la vida y la muerte, entre el orgullo y la promesa, permanecía velado, acercándote para ver el misterio desplegarse. El suelo mismo se convulsionó, temblando bajo un peso que nunca debió soportar, pero si pudieras haber atravesado el velo que separa lo físico de lo espiritual, habrías presenciado una escena mucho más escalofriante. El reino espiritual no solo estaba perturbado, estaba gritando, mientras el cuerpo martillado de Jesús luchaba contra los clavos, liberando gritos guturales que resonaban a través de Judea. Algo profundo se desplazaba en ese dominio invisible que recubre nuestra realidad como una segunda piel. Los ángeles asignados a los cielos inferiores comenzaron a temblar. Sus brillantes formas, acostumbradas a cantos y misiones divinas, se estremecieron con una inquietud que se extendió a través de la creación. Incluso los seres más oscuros, las huestes demoníacas que se habían reunido en torcido deleite para ver el triunfo de Lucifer, comenzaron a retroceder. ¿Puedes imaginar eso? Legiones de espíritus malignos, una vez regocijándose por la mutilación del príncipe del cielo, ahora retrocediendo desde la colina de Gólgota
con los ojos mirando rápidamente las garras, temblando como si sintieran que el suelo bajo ellos podría abrirse y tragarlos enteros, porque algo no cuadraba. Este debía ser el momento de victoria coronada de Lucifer, el crescendo de una conspiración sembrada en las hojas susurrantes del Edén, pero todo estaba demasiado silencioso. No había lucha, no había ejércitos angelicales descendiendo furiosos para arrebatar a su rey de las manos mortales. Era como si Jesús lo estuviera permitiendo, y esa realización envió temblores de terror a través de las filas del infierno. ¿No es inquietante considerar que los demonios comprendieron un secreto que muchos creyentes aún tropiezan hoy en día, que el poder voluntariamente restringido es infinitamente más aterrador que el poder desatado violentamente? Piensa en el peso de eso. Jesús, golpeado y clavado, aún poseía toda la autoridad del cosmos. Podría haber pronunciado una sola palabra y 12 legiones de ángeles. Esos son más de 70,000 guerreros divinos, cada uno más temible de lo que la imaginación humana podría tolerar, habrían rasgado la tierra en pedazos para rescatarlo. ¿Recuerdas cómo en 2 Reyes 19, un solo ángel derribó a 185,000 soldados asirios en una sola noche? Multiplica esa devastación exponencialmente y vislumbras lo que colgaba silenciosamente al borde de su respiración. ¿O qué pasaría si Jesús simplemente hubiera levantado los ojos y llamado fuego del cielo, como hizo Elías contra los soldados de Acazías? En un instante Gólgota podría haberse convertido en nada más que ruinas fundidas, las fuerzas de Lucifer incineradas por la ira santa. Y sin embargo, nada de esto sucedió. No hubo truenos, no hubo llamas, no hubo masacre justa. Solo un inquietante silencio perforado por la suave respiración trabajosa del Rey crucificado. Y en los reinos invisibles, ese silencio era más ensordecedor que el rugido de 1000 tormentas. Muy por encima de la colina, la imponente figura de Miguel estaba tensa, cada músculo enrollado como un depredador restringido por cadenas. Su poderosa mano sujetaba la empuñadura de su espada con tanta fuerza que olas de energía celestial se propagaban curvando la atmósfera espiritual. Sus ojos se dirigieron hacia Uriel, cuyo ser entero ardía con fuego profético. Pero Uriel no flaqueó. Se mantenía incandescente e inflexible, los ojos fijos de manera inquebrantable en el rostro angustiado de Jesús, incluso desde la altura del cielo. Podría ser que estos exaltados guardianes, tan a menudo enviados a defender el trono de Dios o ejecutar juicio rápido, conocían una profundidad en este momento que aún se nos escapa. ¿Y qué hay de ti si estuvieras de pie entre esas fuerzas oscuras, viendo a los ángeles contener la respiración y a los demonios dispersarse confundidos? ¿No comenzaría tu propio espíritu a temblar? ¿No te darías cuenta de que la muestra más temible de poder no se encuentra en explosiones de violencia, sino en la entrega sacrificial, que el verdadero poder no reside en defenderse, sino en rendirlo todo para cumplir un propósito más profundo que la muerte? Así que Miguel y Uriel miraron testigos silenciosos de una apuesta cósmica, aferrándose a secretos que no se atrevieron a revelar. Sabían algo que el infierno había pasado por alto. Comprendían lo que estaba a punto de brotar de ese silencio inquietante, algo que resonaría a través de la eternidad, llegando incluso a las batallas que enfrentas hoy. Pero esa revelación aún tenía que llegar flotando en el borde del tiempo, mientras todo el cielo y el infierno esperaban sin aliento. Ahora acércate, deja que tu corazón se calme, porque lo que estoy a punto de desvelar va mucho más allá
de colinas polvorientas y clavos de hierro. Antes de que siquiera existiera el tiempo, antes de que la luz misma rompiera el vacío primordial para revelar la primera estrella, un rollo yacía seguro en la sala del trono de la eternidad. No cualquier rollo era el rollo sellado 7 veces por la misma mano de Dios. Dentro de sus sagradas pliegues estaban inscritos todos los detalles de la redención del universo, cada profecía grabada como llama viva, cada latido preciso y cada lágrima que llevaría a la humanidad desde la ruina hasta la gloria. ¿Puedes imaginar tal documento? Pensar que mucho antes de que Eva respirara por primera vez tu historia, tu rescate, ya estaba escrito en este pergamino divino. Y ahora, en esta hora, en Gólgota, los sellos se estaban abriendo uno por uno bajo la mirada sombría de toda la creación. Esto no era el caos de la derrota, era la revelación deliberada de un plan tan profundo que incluso la eternidad parecía callar en asombro. Jesús no estaba colgado allí porque estuviera sobrepasado. ¿Cómo podría estarlo el mismo por quien todas las cosas fueron hechas? Juan 1:3 eligió este descenso. Estaba muriendo no como una víctima, sino como un vencedor librando una guerra que ninguna espada ni legión podían pelear. Imagina un conflicto donde el triunfo requería sumergirse más allá de la muerte más profundo que los pecados más repulsivos de la humanidad, más bajo que las cavernas más profundas del infierno, y luego resurgir desde dentro de ellos, usando su derrota como una corona. Uriel, el radiante guardián de los misterios divinos, entendió esta estrategia. Su ser entero pulsaba con el conocimiento anticipado de lo que se estaba desplegando, aunque le abrazara verlo. Miguel, esa poderosa fortaleza de guerra celestial, lo sintió resonar en sus huesos inmortales. Esta era la hora designada. Sin embargo, a pesar de saberlo, ambos se mantenían suspendidos en una tensión que ningún ángel había experimentado jamás la impotencia. Ellos que habían destrozado reinos con un solo mandato, no podían mover un dedo a menos que el cielo mismo tronara la orden. Sus espadas permanecían a su lado, sus alas inmóviles. Hasta que el Hijo lo decretara de otro modo, solo podían observar. Entonces ocurrió. La voz de Jesús, rasgada por la sed y la agonía, estalló en un grito que partió los mundos. Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no confundas esto con una simple lamentación que reverberaba en las piedras de Jerusalén. No fue un frágil jadeo de un hombre derrotado. Fue un rugido disfrazado de angustia, una declaración tan potente que atravesó dimensiones como un rayo a través de la noche. Imagina estar allí, viendo a los arcángeles tensarse como si una corriente eléctrica surgiera directamente de esa cruz, bañada en sangre, hacia los cielos más altos. En el instante posterior, al grito de Jesús que rompió el silencio, Miguel se volvió hacia Uriel. No había miedo en sus ojos ardientes, solo reverencia. Reverencia tan profunda que parecía inclinar incluso a las constelaciones. Podría ser que incluso estos seres poderosos nunca antes hubieran presenciado el amor usado como la arma más afilada. En ese silencio, en el aliento que flotaba entre el cielo y la tierra, el rey sangrante jadeante, entronizado sobre la madera, emitió una orden que ningún oído mortal pudo captar. No fue rugida por querubines, ni proclamada por el blast de trompetas. No hubo tormentas que desgarraran los cielos. Sin embargo, cada trono, cada dominio, cada demonio oculto bajo la sombra de la cruz lo sintió como un temblor de santo temor.
un susurro que eludió el aire y la carne, penetrando directamente en el reino espiritual. Desde el alma moribunda de Jesús hasta Miguel y Uriel, estacionados arriba, fluyó como un río de luz. ¿Y cuál fue el mensaje que se difundió a través de todo lo visible y lo invisible? Era devastadoramente simple. Mantén la línea. Guarda lo que es mío. ¿Alguna vez te has preguntado si en este mismo momento, en el caos de tu propia vida, tal susurro divino todavía resuena? Que quizás mientras te tambaleas bajo cargas que apenas entiendes, los ejércitos del cielo permanecen en formación silenciosa, manteniendo su línea a la orden del Rey, preservando destinos escritos en ese antiguo rollo, incluyendo el tuyo, y así fue en esa colina temible, con los demonios dispersándose y los ángeles apretando sus filas. Toda la creación se preparaba para lo que vendría después. Se había dado una orden, el campo de batalla estaba listo, pero el golpe final yacía justo más allá del horizonte de este momento. Y tú, atraído a este misterio, quedas preguntándote qué victoria imposible estaba a punto de romper a través de la oscuridad, ahora en la superficie. Esas palabras, mantén la línea, guarda lo que es mío, podrían no sonar como si pudieran reverberar a través de la eternidad, pero cuando salieron de los labios agrietados del Hijo Eterno, aquel por quien todas las cosas fueron hechas y en quien todas las cosas se mantienen unidas. Colosenses 1, 16 y 17, sangrando y coronado, con espinas torcidas, encendieron la misma arquitectura del cielo. Puedes imaginarlo, un susurro de un hombre moribundo que hizo temblar galaxias y que las potestades se pusieran de pie en atención. En ese preciso momento, Jesús estaba balanceado sobre el filo de dos realidades. Su cuerpo golpeado colgaba suspendido en el reino del polvo y el aliento donde los soldados romanos echaban suertes por su túnica y las multitudes escupían maldiciones al aire pesado. Pero su alma, oh su alma, ya descendía a las cavernosas profundidades de la muerte misma, alcanzando los lugares sombríos reservados para el salario del pecado. Y sin embargo, a pesar de cada latigazo, cada clavo, cada jadeo rasgado, su autoridad divina permanecía intacta, soberana, completamente intacta. Y fue entonces cuando Miguel, el imparable campeón del cielo, se movió hacia una formación precisa. Desde el mismo amanecer de la creación, Miguel había sido el general designado por Dios. No fue él quien disputó con los poderes espirituales sobre Persia y Grecia, Daniel 10, 13, 20, 21, quien guardó el destino de Israel cuando los tronos terrenales olvidaron a su Creador. No fue Miguel quien en el feroz panorama de Apocalipsis ahuyentó al dragón y sus ángeles rebeldes, arrojándolos fuera del cielo más alto, Apocalipsis 12, 7, 9. En la cruz, Miguel no era un espectador pasivo, estaba en una misión sagrada. Imagina estar allí, justo por encima del cielo romano. Su enorme figura vestida con una armadura forjada antes del tiempo, se alzaba como una fortaleza viviente. Su espada ya estaba desenvainada, no para derramar sangre humana en este día, sino para salvaguardar algo infinitamente más delicado. Esta vez no estaba defendiendo una nación con fronteras dibujadas en mapas desmoronados. Estaba protegiendo a una sola persona solitaria, Jesús. Pero más, se estaba desvelando de lo que parece. Miguel se mantenía como centinela sobre una transacción de proporciones cósmicas. Mientras Jesús asumía los pecados de toda la humanidad, tus fracasos, tus vergüenzas, ocultas, tus maldiciones generacionales, no era simplemente un peso aplastante sobre sus hombros, era una transferencia legal,
un intercambio de pacto impensable, el Cordero Perfecto, absorbiendo cada mancha para que ninguna acusación del infierno pudiera sostenerse contra aquellos que confiaran en Él. La magnitud era tan sobrecogedora, tan crucial, que el mismo infierno se reunió para observar, agrupándose en hordas viles alrededor de Gólgota. Puedes imaginarlo, demonios, acercándose ansiosos por encontrar resquicios legales, esperando torcer una cláusula en la ley del cielo. Eso es precisamente por lo que Miguel estaba allí. Ningún impe sombrío, ni espíritu serpenteante de confusión, ni príncipe astuto de acusación violaría ese contrato escrito en sangre. Miguel no podía interferir en lo físico, no podía derribar a los verdugos romanos, ni arrancar clavos de la carne santa, pero en la dimensión espiritual era imparable. Como una muralla impenetrable, se posicionó entre la promesa del cielo y los esquemas del infierno, entre el Cristo sufriente y las garras legalistas de los acusadores demoníacos que anhelaban una oportunidad para descarrilar el pacto que se estaba grabando en sangre divina. Pero ¿qué pasa con Uriel? A diferencia de Miguel, Uriel no estaba hecho para el rugido de la guerra. Suya no era el trueno de espadas chocando, ni el terremoto de ejércitos celestiales. Uriel era llama la radiación misma de la revelación. Donde Miguel cortaba la oscuridad con fuerza bruta, Uriel la exponía con una claridad cegadora. Él era el mayordomo celestial de los secretos, el portador de percepciones demasiado intensas para mentes ordinarias. En esa colina espantosa, la misión de Uriel no era menos temible, porque en esa hora terrible, Jesús no solo estaba muriendo, se estaba convirtiendo en el pecado mismo, la luz del mundo, sumergiéndose deliberadamente en la oscuridad total. 2 Corintios 5:21. ¿Alguna vez has dejado que eso se asiente en tus huesos? Esa pureza absoluta no solo rozó la corrupción, la absorbió por completo para que la redención pudiera surgir desde las profundidades de la decadencia. Uriel, abrazado con los misterios de Dios, asumió su puesto para garantizar que lo que Jesús lograba no se quedara en un solo momento, ni en una colina solitaria fuera de Jerusalén. Desde ese punto, una oleada de iluminación divina estalló, una onda de choque invisible que se desplazaría a través de los siglos-naciones e incluso las almas no nacidas de las generaciones por venir. Esta fue la onda que un día cegaría a Saulo en el camino a Damasco, transformándolo en Pablo, el apóstol de la gracia. Despertaría a humildes pescadores para que escribieran evangelios que viajarían más lejos de lo que las legiones de Roma jamás podrían. Rompería corazones en tierras y lenguas que aún no existían en ningún mapa. Cuando las primeras gotas de la sangre de Jesús se empaparon en el polvo agrietado de Judea, Uriel se movió. Su brillantez se intensificó, liberando hebras de revelación que comenzaron a tejerse a través del tapiz del tiempo, sembrando visiones, desbloqueando escrituras, llamando a futuros adoradores fuera de la idolatría y las sombras. Podría ser que incluso ahora, en los rincones silenciosos de tu propia vida, esas olas de luz aún se muevan, aún despierten, aún resuenen desde ese sacrificio singular, y así entre la defensa inmovible de Miguel y la luz cegadora de Uriel, el Cristo moribundo fue custodiado en reinos invisibles. Una transacción cósmica estaba siendo sellada con los ángeles como sus feroces guardianes, y el destino de tu propia alma atrapado en sus términos inquebrantables. Sin embargo, incluso esto era solo el umbral. El asombroso misterio aún estaba a punto de romper el velo
en un momento que dejaría a la eternidad sin aliento. Ahora, acércate aún más, porque este es el momento donde lo sobrenatural irrumpió en lo natural con tal fuerza que la historia misma se abrió, pero permaneció anclada en cada promesa susurrada por Dios. En el exacto instante en que Jesús dejó escapar su último y tembloroso aliento, algo extraordinario ocurrió en Jerusalén. El gran velo en el templo, esa barrera imponente y espesa que separaba el lugar santo del santo de los santos, se rasgó de arriba a abajo. Pero escucha esto, eso no fue simplemente un pedazo de tela que se rompió bajo estrés. Ese velo era el divisor más sagrado sobre la tierra, la marca visible de una verdad aterradora que la humanidad pecadora no podía entrar a salvo en la presencia abrasadora de un Dios santo. Era un tapiz pesado que se decía que tenía el grosor de la mano de un hombre, siendo una línea ancestral que nadie cruzaba. Solo el sumo sacerdote se atrevía a pasar, y solo una vez al año, con las manos temblorosas y la sangre sacrificial para no ser derribado. Así que cuando ese velo se rasgó, en el momento en que Jesús murió, no fue simplemente un fallo del tejido, fue el colapso de toda una frontera espiritual. Puedes imaginarte estar en ese atrio del templo, escuchando ese profundo sonido desgarrador, resonar como un trueno a través de los pasillos de mármol, y de repente ver el santuario interior expuesto, el lugar donde el cielo una vez besó la tierra, ahora sorprendentemente expuesto. Pero aquí está lo que la mayoría pasa por alto. Ese velo era más que hilos entrelazados. Durante generaciones, fue reforzado por centinelas invisibles, guardianes angelicales, que mantenían la separación defendiendo la santidad de los tribunales internos de Dios, así como los querubines con espadas flamígeras impidieron que Adán y Eva entraran al Edén después de la caída. Seres celestiales protegían esta división santa. Y ahora, en la hora culminante de Calvario, esos antiguos vigilantes, incluyendo a Miguel y Uriel, finalmente se apartaron, no porque hubieran fallado, no porque estuvieran sobrepasados, sino en perfecta obediencia al decreto que se estaba desplegando, porque en ese aliento el Cordero se había convertido en el puente. El cuerpo roto de Jesús ahora abarcaba el abismo entre la corrupción de la humanidad y la gloria resplandeciente de Dios. Ya no era necesario el velo, ni las barricadas angelicales, ni los rituales que solo podían proteger a los hombres temporalmente del furor divino. ¡Qué maravilla! Los mismos ángeles que una vez defendieron la separación, ahora retrocedieron cediendo a un nuevo y mejor camino. Uriel, quien había ardido durante toda esta agonía con misterios más antiguos que las montañas, liberó una última oleada de luz santa. Era como si la revelación misma exhalara a través de los siglos, asegurándose de que lo que Jesús había logrado resonara desde esa colina hasta cada rincón oscuro de los futuros siglos. En algún lugar más allá de la vista mortal, una espada fue silenciosamente guardada. Miguel, el general del cielo, no dejó el campo como un guerrero derrotado. Bajó su espada en solemne asombro, sabiendo que la batalla más feroz por el acceso acababa de ser ganada. Haz una pausa y deja que esto se asiente en tu espíritu. ¿Qué significa que Jesús emitiera una orden espiritual desde la agonía de la cruz, que mientras los hombres se burlaban y meneaban la cabeza, Miguel y Uriel se movían bajo órdenes que ninguna multitud podía oír, ejecutando y protegiendo decretos que reconfiguraban la eternidad? ¿No te susurra esto que incluso cuando tus propias circunstancias parecen ser una derrota total, cuando tu fuerza se derrama, cuando tu reputación es ridiculizada,
Cuando los enemigos te rodean con sonrisas burlonas, el cielo podría estar ardiendo con actividad angelical en tu nombre, ejecutando órdenes sobre tu vida que ningún oído humano puede detectar. No es posible que los movimientos más poderosos de Dios en tu historia nazcan no de tus triunfos, sino de las agonías que pensabas que te destruirían. Que a veces las declaraciones más fuertes del cielo llegan como suaves susurros llevados por las lágrimas. Recuerda esto: el cielo no opera bajo ópticas humanas, no se deja influenciar por quién está vitoreando o quién está acusando. Se mueve de acuerdo con lo que Dios ha hablado, y a menudo sus decretos más poderosos son emitidos a través del dolor, resonando silenciosamente a través de los reinos hasta que se manifiestan en una gloria imparable. Así que cuando la sangre de Jesús oscureció la tierra y las espadas angelicales regresaron a sus fundas, algo había cambiado fundamentalmente. El velo ya no existía, el acceso fue concedido, y una historia que aún no había terminado se estaba preparando para desplegarse de maneras que encenderían corazones durante milenios. El descenso al Sheol, esto no era solo una imagen poética ni un floreo simbólico destinado a agitar los corazones religiosos. Este fue un momento tan extraordinariamente real, tan espiritualmente sísmico, que toda la creación pareció contener el aliento. Jesús había exhalado su último aliento en la cima de la colina de Gólgota. El suelo mismo se convulsionó bajo el peso de ello, las rocas se partieron como frágiles jarrones de barro y el inmenso velo en el templo se rasgó en dos, como si una mano invisible lo hubiera tomado. Los hombres quedaron congelados en horror y confusión, mirando un cuerpo silencioso y sin vida balanceándose sobre la madera áspera bajo un cielo anormalmente oscuro. Pero no tenían idea de lo que sucedía justo más allá de la delgada corteza de tierra bajo sus pies, porque mientras la multitud se alejaba en un silencio incómodo, Jesús, el Cordero perfecto, sin pecado, sin mancha, ya estaba descendiendo, no como un pensamiento fantasmal, ni una elegante metáfora, sino espiritualmente, literalmente, eternamente sumergiéndose en el Sheol. Esto no era el Jesús manso de los retratos dominicales. Este era el Verbo de Dios en forma espiritual, aún llevando las horribles cicatrices de la crucifixión, aún vestido con el espantoso peso del pecado de la humanidad, el tuyo, el mío todo. Y asombrosamente Él no descendió solo. Miguel se movió tras Él silencioso como una tormenta, al acecho con alas opacas, pero todavía erizadas de furia contenida. Uriel lo siguió también, un horno viviente de revelación, cuya radiancia iluminaba pasillos que nunca antes habían visto un solo rayo de luz santa. Pero no te equivoques, no estaban allí para protegerlo. ¿Qué podría proteger al creador de su propia creación? No descendieron simplemente para ser testigos de lo que ningún ángel en todos los períodos de la eternidad había visto jamás: el Rey de toda la gloria, entrando en el dominio del infierno sin invitación y completamente sin oposición. Pero, ¿qué exactamente era este lugar? Muchos imaginan el infierno como caricaturas retorcidas, llamas, cuernos, orcas. Sin embargo, en la antigua mente hebrea, el Sheol era algo completamente diferente. Era el reino sombrío de los muertos, un vasto lugar de retención dividido por decreto divino. Un lado era una región de tormento donde los malvados aguardaban el juicio, el otro un lugar de paz, a menudo llamado el seno de Abraham, donde los justos descansaban en anticipación esperanzada. Entre ellos se abría un gran abismo que ningún humano podría cruzar jamás
una división que Jesús mismo describió en Lucas 16. Pero considera esto: Jesús ya no entraba como un simple hombre. Él era el Verbo eterno en forma espiritual, aún llevando las horribles evidencias de su crucifixión, heridas que no sangraban su culpa sino la nuestra. Él entró al Sheol no como un alma temblorosa, esperando un veredicto, sino como el legítimo rey ejecutando una reclamación largamente prometida. Y en el instante en que su pie cruzó el umbral de ese reino inferior, todo el Sheol se convulsionó. ¿Puedes imaginar esa oleada como cada ser antiguo y vil encarcelado allí tembló de terror? Los vigilantes caídos de antes del diluvio, esos espíritus titánicos atados en pozos de oscuridad por su rebelión, lo sintieron. Sus cadenas sonaron con un terror ajeno. Los gigantes monstruosos de Génesis, reducidos ahora a sombras atormentadas, retrocedieron ante el inesperado resplandor de la presencia santa. Incluso Lucifer lo sintió. Había dejado el Calvario satisfecho, seguro de que la historia había terminado. Pero ahora, su dominio oscuro ondulaba con miedo, porque un intruso había llegado, uno que no necesitaba ejército ni aliento para librar su guerra. Jesús caminó por los desolados pasillos del infierno, no vestido con esplendor angelical, sino con la autoridad del cielo mismo. Tras él, Miguel, su rostro como hierro forjado por la tormenta, brillaba con violencia reprimida, que no se le permitía liberar. Uriel resplandeciendo con una pureza incandescente que hacía que la oscuridad misma se estremeciera y siseara. Haz una pausa aquí. ¿Puedes imaginar lo que significa que el Salmo 24 no fuera solo una poesía hermosa, sino un guión profético de esta invasión misma? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas antiguas, y entrará el Rey de Gloria. Ahora, lee esas líneas de nuevo, pero superponlas sobre esta escena exacta: el Rey de Gloria, entrando en la penumbra de los muertos, acercándose a puertas más antiguas que Roma, más antiguas que Babilonia, puertas forjadas por la rebelión misma. Llamó él no. Levantó su voz como un trueno, simplemente habló calma y absoluta, una voz envuelta en la eternidad Hebreos, y las puertas comenzaron a gemir no por bisagras girando, sino porque los antiguos lazos legales se rompían bajo un decreto superior. Cadenas forjadas en maldiciones, acusaciones y el largo dominio de la muerte se rompieron sin un solo golpe de martillo. Podría ser que incluso ahora, en los lugares de tu vida que parecen tumbas cerradas, Jesús aún camina con esa misma autoridad tranquila y soberana, pronunciando palabras que hacen que cadenas invisibles se quiebren. Podría haber mazmorras dentro de ti donde la culpa o el miedo han dominado durante mucho tiempo, que ya están temblando bajo el peso de su susurrado mandato, y así con cada paso más profundo en el Sheol, con la furia silenciosa de Miguel y la brillantez abrasadora de Uriel flanqueándolo, el rey avanzó, no para rogar, no para negociar, sino para tomar. Y aún así el alcance total de lo que vino a reclamar seguía siendo un misterio sagrado, esperando para estallar con un poder imparable. Imagina esto: el rey sin pecado, aún llevando las horribles heridas de la cruz, caminando a través del dominio de la muerte misma. Sus pasos resonaban con una autoridad más antigua que la creación. Él reclamó las llaves de la muerte, de la tumba, de cada prisión húmeda que alguna vez mantuvo un alma humana en tormento. Esto no fue un ritual simbólico, fue una reclamación legal de propiedad. Y Miguel, de pie ligeramente detrás y al lado de Jesús, levantó su poderosa espada en solemne declaración a cada observador tembloroso en el reino espiritual
Esta transferencia es legítima. Con esa proclamación silenciosa, todos los decretos del cielo se alinearon con el acto haciéndolo irreversible. Puedes comprender lo que significa que Dios no simplemente irrumpa con fuerza bruta, sino que satisface cada demanda de su propia justicia perfecta, que la espada levantada de Miguel no era para cortar, sino para certificar, para anunciar ante los ángeles caídos, los gigantes encarcelados y los fantasmas de la rebelión que esto se hizo conforme al libro de la ley divina, por un pacto sellado con sangre en Gólgota. Y mientras Miguel mantenía su puesto, haciendo cumplir la soberanía de Cristo, Uriel hizo algo que debería hacer que cada corazón tiemble de asombro. Desde los primeros susurros de la eternidad, había llevado dentro de sí un fragmento de los sellados misterios de Dios, revelaciones guardadas celosamente desde antes de los cimientos del mundo. Misterios que los profetas de antaño anhelaban ver esforzando sus espíritus hacia sombras de cosas por venir. Misterios que incluso los ángeles deseaban desentrañar, pero les estaban prohibidos. Ahora, en el mismo vientre del Sheol, Uriel comenzó a desvelarlos. ¿Puedes imaginar esa brillantez inquietante de repente encendiéndose en esos profundos abismos? Desenrolló lo que solo puede describirse como un pergamino de luz viva. Al hacerlo, las verdades ocultas de las edades pasadas se derramaron como ríos de fuego. El inframundo, acostumbrado a la penumbra y al arrepentimiento, se inundó con la revelación de la cruz, la asombrosa plenitud de lo que Jesús había logrado. Las almas que habían languidecido allí, aferrándose a las promesas habladas a través de generaciones, finalmente lo vieron con ojos descubiertos. Abraham, quien alguna vez se paró en una noche estrellada, escuchando a Dios jurar por su propio nombre, vio la estrella hacia la que su fe realmente había apuntado. Moisés, quien solo había vislumbrado una sombra pasajera de la gloria de Dios en el Sinaí, ahora miró de lleno el rostro radiante de la redención. David, cuyos salmos habían danzado al borde de la éxtasis profética, cantó de nuevo con lágrimas corriendo al ver aparecer al Cordero final. Elías, que una vez fue arrebatado por un carro de fuego, fue testigo de un fuego mucho más santo, el fuego del amor divino consumiendo el pecado mismo. ¿Qué crees que hizo eso al corazón del Sheol? Esto no fue meramente un descenso, fue una fuga cósmica. Las puertas forjadas por la rebelión crujieron bajo fuerzas que nunca fueron diseñadas para soportarlas. Las cadenas que habían atado generaciones se rompieron no por la fuerza del acero, sino por la verdad desvelada de un plan concebido antes del tiempo. Haz una pausa aquí y deja que te atraviese. Podría ser que incluso ahora en los lugares de tu vida que se sienten como tumbas cerradas, Jesús aún camina con esa misma autoridad tranquila y soberana, pronunciando palabras que hacen que cadenas invisibles se rompan. Podría haber mazmorras dentro de ti donde la culpa o el miedo han dominado durante mucho tiempo que ya están temblando bajo el peso de su susurrado mandato, y así en Sheol, Miguel permaneció inmóvil su espada, un veredicto vivo de que todo se estaba haciendo conforme a la ley más alta del cielo. Uriel, resplandeciendo con una visión sagrada, desató revelaciones que encendieron corazones antiguos y los liberaron del agarre de la muerte. Y en el centro de todo, Jesús, nuestro Rey, nuestro rescate, nuestro Cordero victorioso, marchaba adelante no con una solicitud, sino con una reclamación imparable. El inframundo nunca sería el mismo, y tampoco lo sería cualquier alma que verdaderamente comprendiera lo que acababa de suceder. Finalmente, allí en la caverna más profunda de la muerte, más allá de donde cualquier miedo mortal ha llegado alguna vez, Jesús,
se mantuvo inmóvil. Las sombras que habían gobernado durante milenios se encogieron ante él, y luego con deliberada autoridad extendió su mano. En ese instante, dentro de los pasillos invisibles del reino espiritual, algo asombroso se materializó. Aparecieron llaves, pero no como las que los hombres pueden fabricar o los demonios pueden corromper. No fueron forjadas en hierro fundido, ni talladas por manos humanas. Estas llaves brillaban con una esencia más antigua que el tiempo mismo, grabadas con el lenguaje vivo de la eternidad, palpitando con el mismo aliento de Dios. Allí estaba la llave del Hades, la llave que gobernaba el sombrío dominio de la tumba, que cerraba miles de almas bajo sentencias de muerte. Y Lucifer, una vez la estrella de la mañana, ahora retorcido en el príncipe de las sombras, se quedó impotente para detener lo que se desplegaba. No hubo burla en sus labios. No cayó de su lengua ninguna respuesta arrogante. Ningún demonio, no importa cuán vil o antiguo, se atrevió a lanzar un desafío. El silencio era ensordecedor, espeso con temor, porque todos comprendieron que esto no fue un robo. Fue una reclamación legítima por el único que siempre tuvo autoridad para tomarla. Cuando Jesús agarró esas llaves, todo el inframundo pareció suspirar, como si las paredes del Sheol mismo sintieran el cambio de dominio. Luego, se giró con los ojos ardientes, con un fuego más profundo que el juicio, los fijó en Miguel, y con solo 3 palabras destrozó el silencio de incontables edades. Es hora de levantarse. Puedes imaginar el peso de ese mandato, pronunciado no como una súplica esperanzada, sino como un edicto real que la creación misma no pudo resistir. La mayoría de la gente pasa por alto esta verdad asombrosa. La resurrección no comenzó en la tumba fuera de Jerusalén. No se encendió al mover una piedra. No comenzó aquí mismo, en las entrañas de la fortaleza de la muerte. Comenzó en el preciso momento en que la muerte fue forzada a arrodillarse ante aquel que pensaba que había conquistado. Las cadenas que se habían enrollado alrededor de las almas durante siglos se rompieron como juncos quebradizos. Las cadenas cayeron de los patriarcas y profetas que habían esperado en fe. En rincones oscuros y olvidados del reino espiritual, los ángeles que habían observado en silencio durante generaciones ahora encendieron antorchas de llamas sagradas, ahuyentando las sombras que nunca conocieron tal resplandor. Miguel, con su espada aún desenvainada, permaneció de guardia como el ejecutor del cielo, asegurándose de que ningún poder oscuro pudiera disputar esta salida masiva. Uriel, resplandeciente con los misterios finalmente revelados, desató olas de luz divina que encendieron destinos largamente retrasados, abriendo ojos de maneras que ningún predicador terrenal jamás podría. ¿Puedes comprender lo que esto significa para ti? Jesús no salió sigilosamente por la puerta trasera de la muerte, esperando pasar desapercibido. No pasó de puntillas junto a celdas cerradas. Él conquistó la muerte desde adentro hacia afuera. Desmanteló su reclamación en su mismo núcleo, dejando el salón del trono del enemigo en ruinas. Y cuando resucitó, 3 días después, en la luz temprana del amanecer, no salió solo. Llevó consigo una procesión de almas liberadas, una procesión de libertad que aún se extiende a través de los pasillos del tiempo, alcanzando incluso a corazones como el tuyo. Así que, cuando imagines la resurrección, no te limites a ver solo una piedra rodando en un jardín. Imagina las puertas del inframundo, abriéndose de par en par, la autoridad de la muerte misma despojada, y a Jesús saliendo triunfante con las llaves en la mano, declarando no solo su propia victoria, sino también la tuya,
y la de cada vida que Él sacó de esa oscuridad asfixiante hacia la gloriosa luz. No es posible que en este momento esas mismas palabras, "es hora de levantarse", estén resonando a través de los lugares cerrados de tu alma, listos para abrir las puertas que pensabas que nunca se abrirían. Ahora ves verdaderamente cuando Jesús fue clavado en esa cruz áspera, abandonado por sus amigos y rodeado de multitudes burlonas. Él no estaba en absoluto derrotado. No estaba débil, ni abandonado ni sobrepasado por la maquinaria de Roma o los planes del infierno. En ese silencio desgarrador, empapado en agonía, Él estaba comandando ejércitos celestiales. Incluso mientras la sangre salía de su cuerpo destrozado, Él estaba emitiendo órdenes que reverberaban en el reino espiritual, orquestando una conquista tan profunda que volteó el trono de la muerte misma. Miguel permanecía cerca su enorme figura, casi temblando de poder contenido, espada desenvainada, no para cortar carne mortal, sino para proteger la transacción más sagrada en la eternidad. Esta no era una escaramuza sobre fronteras o imperios. Esta era la custodia de una transferencia que reescribía el estatus legal de cada alma que jamás haya nacido. Con esa espada, Miguel hizo cumplir el decreto del cielo, asegurándose de que ningún demonio pudiera torcer el pacto que Jesús estaba ratificando con su propia sangre. Y Uriel, ese fuego viviente de revelación, no solo observaba, no estaba allí como un espectador pasivo catalogando la historia divina. Ardía con los misterios ocultos de Dios, misterios sellados antes de que el sol brillara o los mares rugieran. Ahora, al pie de una ejecución romana, derramó luz para exponer lo que había estado oculto durante siglos, que la salvación no vendría por la fuerza de legiones angelicales, sino por un cordero sacrificado en silencio. Imagina esto, mientras los hombres lloraban de confusión y Roma se reía de lo que pensaban que era el final patético de un maestro mal guiado, el reino demoníaco chillaba de pánico. El cielo, en contraste, estaba completamente atento, ángeles alineados en baluartes invisibles, espíritus de hombres justos, conteniendo la respiración porque todos sabían que este era el punto de inflexión en el que la eternidad giraría. Entonces, cuando Jesús finalmente exhaló, consumado es todo el cosmos, sintió cómo esas palabras cortaban a través de él como una espada de luz viva. Miguel levantó su espada en alto, un decreto silencioso que selló la victoria en reinos más allá de la comprensión mortal. Uriel, sus manos aún brillando con secretos desvelados, enrolló el pergamino de los misterios de Dios con solemne reverencia, pues lo que había sido profetizado ahora se había cumplido. Y en ese instante, el eje de la historia cambió para siempre. Ahora deja que esto se asiente profundamente en tu espíritu. Significa que nunca fuiste diseñado para pelear las batallas más crueles de la vida solo. Incluso en tu hora más baja, cuando tu cuerpo está destrozado por la debilidad, cuando tu mente está invadida por sombras, y tus oraciones parecen perderse sin respuesta, en el frío silencio, el cielo no es indiferente. Los ángeles aún están en misión. La estrategia de Dios sigue avanzando a través de dimensiones que no puedes ver. Y hay un poder en tu quieta resistencia que el infierno no puede comprender, porque a veces tu mayor victoria no viene a través de triunfos ruidosos o declaraciones en voz alta, sino a través de simplemente aguantar como hizo Jesús, confiando en que manos invisibles están cambiando todo a tu favor. Así que haz una pausa ahora y deja que estas preguntas penetrantes resuenen dentro de ti.
¿Qué sucedió realmente en esa colina sombría llamada Gólgota? ¿Por qué el cielo se cubrió en una oscuridad antinatural al mediodía como si la creación misma ya no pudiera soportar ver? ¿Por qué el colosal velo del templo se rasgó exponiendo lo que había estado oculto durante siglos? ¿Y por qué dos de los ángeles más grandes del cielo permanecieron en grave silencio sobre una escena tan empapada en sangre y brutalidad? Porque esto no fue una ejecución al azar, fue una estrategia divina en su forma más incomprensible. Fue sacrificio pronunciando órdenes silenciosas. Un rey entregando su vida no solo para probar la muerte, sino para reclamar cada fragmento de herencia que perdimos. Miguel lo sabía, su espada lo testificaba. Uriel lo vio, sus revelaciones lo desbordaban. Y ahora tú también lo has vislumbrado. Tal vez la próxima vez que tu mundo se oscurezca, recordarás algunas de las victorias más desgarradoras del cielo nacen en lugares donde parece que todo está perdido. Y en ese conocimiento encontrarás el coraje para mantener tu postura, porque el mismo Rey que orquestó este triunfo cósmico sigue comandando ángeles a tu favor. Cuando miras hacia atrás en esta historia, en la cruz, en Miguel de pie guardando con la espada levantada, en Uriel, desvelando misterios que iluminaron incluso los oscuros pasillos de la muerte, ves que nunca se trató solo de un momento en la historia. Se trataba de cada momento que vendría después. Se trataba de ti, de tus propios valles de sombra, de tus noches silenciosas de angustia, de tus batallas que arden más profundo de lo que otros pueden ver. Porque lo que Jesús logró no solo fue aplastar la reclamación de la muerte, también fue la garantía de que nunca tendrías que estar solo en tus tormentas más ferozmente intensas. Incluso ahora, en temporadas donde tu fuerza se agota y tus oraciones parecen resonar sin respuesta, hay guerreros angelicales ejecutando los decretos hablados sobre tu vida. Hay luz divina iluminando los lugares ocultos de tu alma, rompiendo cadenas que pensaste que te atarían para siempre. Para mí esa es una de las verdades más asombrosas de todas, que el mismo Rey que descendió al Sheol, que tomó las llaves de la muerte directamente debajo del trono del enemigo, todavía susurra sobre tu vida: es hora de levantarse. Eso no es solo poesía, esa es tu realidad espiritual. El cielo siempre se mueve incluso en tu silencio. A veces tu postura más poderosa es simplemente resistir confiando en que manos invisibles están moldeando victorias mucho más allá de lo que aún puedes comprender. Así que deja que esta historia respire esperanza en tu corazón. Deja que te recuerde que los planes de Dios a menudo se logran de maneras que desafían la sabiduría humana. Que tus horas más oscuras pueden estar preparando el escenario para tu amanecer más brillante. Que cuando todo parece perdido, el cielo puede estar más cerca, con ejércitos alineados y estrategias desplegándose a tu favor. Si este mensaje despertó algo profundo dentro de ti, me encantaría que siguieras este viaje con nosotros. Asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite saber que sus batallas nunca se libran solo. Y realmente apreciaría que dejaras un comentario abajo, tal vez un simple amén, o cuéntanos qué parte de esta historia tocó tu corazón. Gracias por pasar estos momentos preciosos conmigo, explorando misterios que se extienden desde antiguos pergaminos hasta los rincones de tu propia vida. Que el Dios que conquistó la muerte continúe caminando a tu lado, levantándote y guiándote hacia victorias que nunca imaginaste posibles. Que Dios te bendiga abundantemente.